cómo trabajaba su padre, cómo era que creaba esas obras maravillosas. Él era un pintor desaforado. Él vivía para pintar. Bienvenidos, Podcast Impacto News. Martín Tapias, director de noticias de Caracol Barranquilla. Martín, un placer saludarle en nombre de Impacto News. No sé si decir que tuvo el privilegio de hablar por última vez en entrevista radial con Rodrigo Obregón Osorio. Y privilegio porque somos conscientes de la importancia del talento y del hombre que fue en vida, Espuelas, el antagonista en Escalona de Carlos Vives. Martín, ¿cómo fue ese último encuentro con Rodrigo Obregón? Sergio, un saludo muy especial. Pues fue un encuentro donde teníamos previsto hablar de la obra del maestro Alejandro Obregón, especialmente porque ese día dimos una noticia y la dio, y ese era el propósito de la visita de Rodrigo, de poder contar que se iniciaba la recuperación del telón del fondo de La Mira de la Rosa, esa obra de Sebald Caimán, y ahí estuvimos conversando. El hombre llegó muy amable, muy tranquilo. Sí lo vimos un poco pálido, tosía con frecuencia. Incluso le llegué a preguntar sobre su situación de salud y todo. Me dijo, no, es algo que me está pasando, pero no me dijo mayor cosa. No teníamos, digamos, la información que pudiera suceder lo que hoy estamos lamentando. Yo crecí enfrente de La Mira de la Rosa, en la esquina, en la casa de la esquina. Pero La Mira de la Rosa no existía, ahí había una estación de bomberos. Y yo entraba y jugaba, y me dejaban tirarme por el tubo de urgencias. Y cuando La Mira de la Rosa se crea, y mi padre elabora eso con su asistente, el artista Humberto Aleán, nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de que ese teatro, que era tan central para los barranquilleros, tuviera la obra de mi padre. Martín, hablemos un poco de esa parte de herencia que nos dejó Rodrigo a través del legado de su padre Alejandro Obregón. Exactamente la ruta Obregón, ¿cómo la planificó, cómo la visionó como un regalo para Barranquilla? Pues fíjate, Sergio, que él llega con un propósito. Yo digo que esa visita de él a Barranquilla fue premonitoria, porque él llega a contar primero la necesidad que la ciudad le dé todo el respaldo a lo que ha significado el maestro Alejandro Obregón y Sonia Osorio para Barranquilla y para el Caribe. Y esa conversación, por ejemplo, él decía en el caso de Puerto Colombia que su sueño era convertir la casa paterna, la casa de puerto a orillas de mar, en un museo cultural en honor a sus padres, y que en eso estaba trabajando, y precisamente venía a hacer gestiones respecto a ese tema. Y lo otro era también lo que mencionas de la Ruta Obregón, que ya incluso allí se da, en ese encuentro, propiciamos una reunión con el secretario de Turismo de Barranquilla, el doctor Juan José Jaramillo, y ellos conversan de la Ruta Obregón, que esta era como la segunda o tercera conversación, buscando concretar esa ruta en honor al maestro, porque además hay muchas obras del maestro Obregón que están en Barranquilla y que la gente merece hacer un recorrido, así como cuando se puede hacer la ruta de Gabo, se puede hacer la ruta del maestro Alejandro Obregón. Bueno, el principal es mi casa en Prado Mara, donde nosotros, mi padre y mi madre fueron pareja y construyeron esa casa. Hay gente que recuerda a mi madre trepada en el techo poniendo tejas. Ella era de Armas Tomar. Y allá mi padre pintó un fresco precioso de mi hermana y de mí. Precioso. Está, a pesar de que gentes que vivieron en la casa lo rayaron, le hicieron daño, está como si, porque yo lo vi a los 6, 7 años, y maravilloso la técnica que Alejandro tenía al fresco, casi renacentista. Y aparte de eso, en la casa hay un Pegaso que él hizo,
y que Alejandro era a veces caníbal de su propia obra. Él lo hizo precioso. Mi abuela estaba ahí presente, pasó toda una noche trabajando en eso y de pronto le tiró pintura negra al centro, como un manchón y mi abuela le dijo: Alejandro, pero ¿cómo puedes hacer eso? Y ellos se querían mucho. Y él dijo: no te preocupes, yo lo arreglo. Entonces él talló un pedazo del mural y hizo 3 mosaicos, tierra, mar y aire. ¿Qué hablaron del ballet de su señora madre Sonia Osorio? Pues allí ellos conversan de darle vida a una expresión del ballet y se habla en algún momento de trasladarlo a Barranquilla, que eso era parte del sueño que tenía Rodrigo. Y hay un acto simbólico muy significativo y por eso insisto en una serie de signos de ese día. Él lleva en la mano 2 afiches que se los entrega a Juan José Jaramillo y le dice: quiero que tengas este afiche, y luego Juan Jaramillo nos confirma que el afiche correspondía al que hizo el maestro Obregón cuando se hace el lanzamiento del ballet de Sonia Osorio, y le dice: yo quiero que este trabajo de mi padre esté donde se pueda hacer el homenaje al ballet de Sonia Osorio. Entonces también ese es otro hecho muy simbólico de lo que él quiso dejar allí en medio de esa conversación. María del Pilar, tú lo has dicho, se necesita la ruta Obregón en Barranquilla. Absolutamente, porque además Alejandro tiene una particularidad, que además de ser el gran pintor de la colombianidad, su anecdotario personal es increíble, es absolutamente cinematográfico. Entonces digamos que la suma entre el genio y el individuo está en Barranquilla. Entonces el Paseo Bolívar, los diferentes murales, simbología de Barranquilla, tierra mar río, tierra mar aire, son digamos escenarios o escenas que los barranquilleros no podemos perder. Por ejemplo, entiendo que Tierra Mar Río lo van a poner en el Museo de Arte Moderno, en la nueva sede del Museo de Arte Moderno. Tiene muchos años oculto, décadas realmente, en que los barranquilleros no han tenido la oportunidad de verlo. Yo tuve la oportunidad de verlo porque aunque cuando ya yo estaba en edad de verlo estaba oculto ya, el dueño del edificio me dejó entrar por un hueco textualmente y logré verlo antes que lo desmontaran para poder, digamos, trasladarlo a donde va a estar. Me imagino que sigue la investigación por las obras que quizás dejó el maestro Obregón en las paredes del Hotel El Prado. De eso no alcanzamos a conversar, pero hay, digamos, mucha especulación sobre el tema. Lo que sí nos ha dicho el restaurador de la obra de Sebald Caimán, que es importante, y eso me parece importante destacarlo, Sergio, en tu programa, que el país trabaje, y especialmente Barranquilla, en la necesidad de convertir las obras, los murales que tiene el maestro Alejandro Obregón en un patrimonio de la nación, como bien patrimonial de la nación, porque señalaba este restaurador, si eso no se hace, cualquiera puede en un momento determinado darle uso, incluso llevar al exterior una obra de estas características. Pero sí, lo que yo quiero destacar es cómo Rodrigo llega y deja una serie de mensajes, uno en particular que también me llama mucho la atención. Allí va pasando en medio de la entrevista un escultor y le dice, lo detiene un momento y le dice: yo quiero que tú hagas una obra especial en el parque que va a estar al frente de la casa de mis padres en Puerto Colombia, y quiero que tú seas la persona que lo haga. Yo te quiero decir, Sergio, que ese artista iba pasando en ese momento en la Feria del Libro, estábamos en la Feria del Libro, ese encuentro y ese mensaje de Rodrigo no estaba planeado, no estaba dentro de ningún libreto, sucedió de esa manera. ¿Cómo trabajaba su padre? ¿Cómo era que creaba esas obras maravillosas? Él era un pintor desaforado, él vivía para pintar, era su razón de vivir. Alguna vez le dijo a mi madre: a mí me gustan todas las mujeres, pero para amar solo a ti. y era así, él tenía una pasión por lo femenino. Entonces cuando él pinta mujeres, uno siente esa conexión directa que él tenía con la belleza de la mujer, y casi reverencial, ¿sí? Y por supuesto terriblemente dolorosa, como cuando pintó la violencia.
Martín, la historia que hizo que Rodrigo muriera en Barranquilla, y nos queda la tarea de hacer fuerza porque ese sueño se cumpla del Museo Alejandro Obregón en Prado Mar, Puerto Colombia, porque no se pierda la obra Se va el Caimán, porque el ballet siga vivo en Barranquilla y que aparezcan las obras en el Hotel El Prado. Martín, ¿cómo fue el último adiós con Rodrigo Obregón? Pues te cuento, Sergio, que nos quedamos conversando, siempre fue muy amable. Le pregunté qué más iba a hacer, dijo, no, me regreso a Bogotá luego de cumplir unas reuniones, y me hizo una promesa de entregarme un afiche de una obra del maestro, un afiche, y yo pensé que pues sí, lo iba a cumplir más adelante. La noticia que me dan, Sergio, es que en el hotel donde él se quedó, en recepción, dejó guardado el afiche para que me lo entregaran. Eso para mí fue muy significativo, pues una cantidad de emociones encontradas. Y como tú lo dices, creo que hay una gran responsabilidad, porque él vino para mí a dejar un testamento en Barranquilla de la tarea que tenemos como sociedad de valorar y darle toda la dimensión a la obra del maestro Alejandro Obregón y de Sonia Osorio en la ciudad.